motor. De ese 10%, el 70-75% pueden tener hipotonía, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que definir? Porque cuando uno habla de lactante hipotónico, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a lo que se llama un bebé flojo, bebé floppy, ¿no? Que es el bebé que si yo lo tomo es como que se escurre, esa es la descripción que hay en todos los libros de semio, como que se escurre por las manos del explorador, ¿sí? Y que toma como posturas más de tipo bizarras o desgarbadas, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta clase, a ver, vamos a cerrar acá, es poder definir lactante hipotónico, hablar de la epidemiología y de la etiología, diferenciar si es un problema central o periférico. Cuando hablamos de un problema central o periférico, ya nos tenemos que posicionar en nuestra cabeza cómo es el haz córtico-espinal, dónde está la primera motoneurona, cuáles son las estructuras que involucran a la primera motoneurona, junto con el haz cortical. La primera motoneurona es la que está en la corteza cerebral, ¿sí? Y si tuvimos un problema de una hipoxia perinatal, una hipoxia cerebral, un parto prolongado, un deprimido muy grave, probablemente tengamos el compromiso de esa estructura, ¿sí? Cuando hablamos de diferenciar si es un problema periférico, tenemos que ver dónde está ubicada la segunda motoneurona y todo lo que hasta que llegamos a la zona del músculo, ¿sí? Entonces, todas las lesiones que tengamos en lo que es región del asta anterior, ¿no? O sea, segunda motoneurona, la fibra muscular, la inervación neuromuscular y el músculo nos van a dar un tipo de lesión más de tipo periférico, ¿sí? ¿Y qué podemos ya diferenciar de un problema central o periférico? En el central, la hipotonía es un dato más, porque este paciente no solamente va a tener un problema motor, sino que van a estar afectadas otras funciones que tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación hacia un medio ambiente, lo que es la percepción, va a estar afectada la dilución, la succión, ¿sí? Entonces, les voy dando datos como para que vayamos adentrándonos un poco en el tema. Como les decía hace un rato, hipotonía, hablamos de que está disminuido el tono muscular. Y acá también quiero que tengamos presente un concepto que es el que tiene que ver con debilidad muscular y lo que tiene que ver con una hiperlaxitud ligamentaria, ¿sí? O sea, los bebés hipotónicos pueden tener, o sea, Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Está pasando las diapositivas? no, no, me quedé en una sola. ¿Ustedes Ah, la la ven? de La que objetivos. dije, la de objetivos. Me quedé Ah, ahí bien, bien, nomás. ¿Sí? bien. Decía que cuando hablamos de hipotonía, hablamos de que hay una resistencia disminuida al movimiento pasivo. ¿Sí? O sea, si ustedes recuerdan o traten de imaginarse un recién nacido de término, está en flexión de 4 miembros, ¿sí? Es un bebé que está en esta postura, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Si yo como pediatra quiero estirar el miembro superior, yo tengo que ejercer mucha fuerza para vencer esa resistencia. Estoy hablando de un bebé normotónico, ¿sí? En un bebé hipotónico, ¿qué pasa? Yo le estiro el brazo sin problema, porque no opone una resistencia al movimiento, ¿sí? Y hay otra cuestión en la definición a tener en cuenta, que es la hiperextensibilidad, ¿sí? Que se refiere más a la apertura de los movimientos, o sea, más que nada como una inestabilidad en la articulación, ¿sí? Tienen un aumento, los chiquitos que tienen hiperextensibilidad tienen un aumento en el ángulo articular, ¿sí? O sea, que les estiro el codo y no tienen problema.
O hay algunas maniobras en donde, por ejemplo, les muevo los brazos y el movimiento de las manos es muy amplio, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Mm? Tenemos que hacer siempre la sospecha diagnóstica a través de la anamnesis y del examen físico completo. Ahí está. Bien. Entonces, volvemos al tema de un lactante hipotónico con lesión de motoneurona superior. ¿Sí? Vieron que hace un rato les dije que la hipotonía, si hay lesión de la primera motoneurona, es un dato más, porque ¿qué van a tener estos pacientes? Van a tener un compromiso que afecta a otras áreas de su desarrollo psicomotor. ¿Sí? Van a tener retraso mental, retraso del desarrollo del lenguaje, falta de respuesta al ambiente, falta de desarrollo de las actitudes sociales. ¿Por qué? Porque la lesión de la motoneurona está en la corteza cerebral, ¿sí? Entonces vamos a tener afección y vamos a ir viendo en el desarrollo de este paciente, a ver, y es lo que se llama hoy por hoy, vieron que yo les nombré lo que se llama el ECNE, que es encefalopatía crónica no evolutiva. O sea, es una lesión que tuvo en un momento determinado, pero no progresa. Siempre va a tener el mismo tipo de lesión, ¿sí? Lo único que a medida que va creciendo y va pasando el tiempo, vamos a ver más estigmas de ese deterioro. ¿Qué significa? Son chicos que de manera progresiva, en la medida que vayan creciendo, tienen afectada la cuestión motora, ¿sí? Y hay inclusive una clasificación para definir el deterioro motor. Si caminan, si no caminan, si caminan con apoyo, si utilizan sillas de rueda, ¿sí? El compromiso musculoesquelético, porque justamente van a ir desarrollando un tipo de escoliosis, la forma del tórax, ¿sí? Donde va ganando la fuerza muscular del diafragma sobre los intercostales. Entonces tenemos que hacer una evaluación también física del tórax, si no tiene un tórax en campana o un tórax con pectum carinatum o pectus excavatum, ¿sí? Toda esa deformidad por la misma escoliosis y de su tórax va a llevar a un encarcelamiento del tórax. El impacto, ¿dónde va a estar? En la parte respiratoria. Y si a esto le asociamos que tienen un trastorno de la succión y de la deglución, eso los va a llevar a una disfagia, ¿sí? La disfagia va a hacer que tengan algo muy visible que nosotros vemos en estos pacientes neurológicos es que tienen una salivación excesiva, como espumosa, ¿sí? Como tienen problema para deglutir esa saliva, se broncoaspiran y terminan haciendo neumonías aspirativas con los gérmenes que tienen en la boca, ¿sí? En cambio, cuando tenemos lesión de la motoneurona inferior, estamos hablando, ahí sí tenemos una enfermedad que puede ser más de tipo neuromuscular, muscular o ligamentaria o del tejido conectivo, como pueden ser las hipotonías de origen mixta, ¿sí? Podemos tener hipotonía y debilidad, hipoarreflexia, fasciculaciones, atrofia muscular que va a ir dependiendo de la progresión de la enfermedad. Ahora, estos pacientes tienen un desarrollo cognitivo normal, no tienen afección de funciones centrales como el nivel de alerta, la comunicación o la respuesta del ambiente. Tienen un desarrollo neurológico totalmente normal. Piensen, por ejemplo, en la enfermedad de Duchenne, ¿sí? O sea, el Duchenne, se van a morir, ¿por qué? Por una causa respiratoria, ¿sí? Pero no tienen afección de su sistema de pensamiento, ¿sí? Ahora, cuando está afectada la motoneurona inferior, tengo que poder definir esto que hablábamos de hipotonía o de debilidad. ¿Debilidad a qué me refiero? Estoy hablando de una disminución de la fuerza muscular a lo que tiene que ver con los movimientos activos, ¿sí?
Por lo general, la lesión de la motoneurona inferior me va a llevar, según el tiempo evolutivo, a una hipo o a no tener, a no poder evaluar reflejos osteotendinosos profundos. ¿Sí? Las fasciculaciones por lo general las tengo que ir a buscar en la lengua. Otra cosa que tengo que aprender es poder palpar los músculos, ver si hay contracturas fijas, si hay artrogriposis. ¿Mm? Y vamos a pasar a lo que más me interesa de la charla, hablando en semiología, que tiene que ver con la historia clínica, ¿sí? Y acá tenemos que empezar con nuestro interrogatorio, preguntarle a los papás. Y muchas veces tener algunos datos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si es un bebé que nació en podálica, nos puede orientar a, seguramente más adelante vamos a tener el diagnóstico de una enfermedad, de una hipotonía, y el antecedente de haber nacido en podálica nos puede sumar, pero la presentación en podálica en sí misma no es específica de un diagnóstico, sino es orientador, o sea, como un marcador nada más. ¿Mm? Los papás primerizos a veces les cuesta darse cuenta si los niños tienen una debilidad muscular o no, porque no tienen otro hijo para compararlo. Pero sí tenemos que ir preguntando si notaba que se movía menos, si de los pies y menos las articulaciones de la cadera y de los hombros, si cuando duerme tiene los párpados abiertos, si tuvo algún compromiso respiratorio cuando nació. Hay algunas, por ejemplo, la miotonía congénita de Steiner, tenemos que ir a buscar en realidad si la mamá tiene la enfermedad. Esa es una patología que se diagnostica más en la edad adulta, ¿no? Y en qué nos podemos fijar en la mamá. Si cuando la saludamos y le damos la mano, la madre mantiene el saludo y no nos puede soltar, por ejemplo, ¿sí? O si tiene dificultades para abrir las tapas de un frasco o para abrir una puerta, ¿sí? Muchos de estos chicos pueden ser que nazcan deprimidos y con un compromiso respiratorio, ¿sí? Preguntar si tienen dificultades en al tomar el pecho o al tomar el biberón, si son bebés que tienen atoramientos, si cambian la coloración, si aparece algún tipo de apnea o dificultad respiratoria en el momento de las tomas, ¿sí? Eh, ¿Me van siguiendo, no? ¿Hasta ahí? Sí, Díganme si voy muy rápido, si les va aclarando o no. ¿Mm? No, profe, re bien, súper clara la ¿Van explicación. bien? Bueno. Después, otra cosa es fijarnos si... esperen, acá hay otra que se quedó. Ahí está. Después fijarnos también si tenemos, hacer una evaluación si hay dismorfias faciales. Por ejemplo, si hay paladar ojival, si tengo una micrognatia, si hay algún tipo de cardiopatía, pietalo. Hay una de las maniobras, por ejemplo, cuando uno puede evaluar a la hipotonía del bebé, es, ¿se acuerdan de cuando vieron el signo de la bufanda? Que en los prematuros, el signo de la bufanda, ¿cuál es? Es cuando yo tomo el miembro superior y en un recién nacido de término normotónico lleva su manito hacia la línea media, ¿sí? Y yo le quiero hacer la fuerza para llevarlo al lado contralateral y como está normotónico yo tengo que hacer mucha fuerza para vencer esa resistencia. En un bebé hipotónico es automático el signo de la bufanda. El signo de la bufanda es muy característico en los bebés prematuros. Los bebés prematuros son hipotónicos en el momento del nacimiento hasta que van adquiriendo la edad cronológica acorde y van a adquirir ese tono muscular normal, ¿sí?
Pero en un recién nacido de término, que yo le puedo hacer el signo de la bufanda, me tiene que hacer sospechar una hipotonía. O, por ejemplo, si puedo llevar los piecitos hacia la oreja contralateral, también me habla de hipotonía. O si puedo hacer una extensión total del pie, una extensión dorsal, yo se las hago con la mano, ¿sí? Este, pero es, a ver, si yo logro hacer esa extensión dorsal y como que no tiene límite, me está hablando también de hipotonía. Hay como una serie de elementos o de herramientas que me pueden llegar a sospecharlo, ¿no? O, por ejemplo, cuando adquieren posturas o adoptan posturas bizarras. Por ejemplo, como les decía, ustedes ven que un recién nacido tiene una postura en flexión de 4 miembros, ¿sí? Si yo noto que tiene miembros inferiores en postura de rana con abducción externa, eso también me va a hablar de hipotonía, ¿sí? Y hace un rato, cuando les comentaba que la, que hay muchas pautas madurativas que se van adquiriendo, ¿sí? A medida que va hablando de un desarrollo normal, tenemos que tener en cuenta las primeras cosas que estudiamos en semio, que era cuando esta postura de flexión de 4 miembros desaparece. O sea, este es el momento como para ir integrando esos conocimientos. Nosotros sabemos que un recién nacido de término está en flexión de 4 miembros y que la postura de flexión de miembros superiores se va perdiendo alrededor de los 4 meses, ¿sí? Y la flexión de miembros inferiores se pierde a los 5 meses. Si yo me encuentro con un lactante que no llegó a esa edad cronológica y tiene una postura desgarbada, no tiene esa postura de flexión, otra de las maniobras es como que no saca, no retira el miembro frente a un estímulo doloroso. O qué pasa cuando el operador lo pone en una postura ventral. Un chiquito normal lo que va a hacer es mantener, para mantener la columna, yo ahora les voy a mostrar una imagen como para que lo vean. Para mantener la columna recta va a tener que como flexionar la cabeza, ¿sí? Y los miembros para mantener la postura contra la gravedad. Un chiquito hipotónico no tiene esa posibilidad, entonces va a estar como si fuera un muñeco de trapo, ¿sí? Totalmente desgarbado. Soy yo la que tengo que cuidar ese bebé de que no se me vaya a caer o escurrir entre las manos, ¿sí? Otra cuestión es interrogar a la historia familiar y consanguinidad, ¿sí? Por ejemplo, las enfermedades de tejido conectivo siempre, como puede ser el Marfan es el más común o el que más pueden llegar a ver. Estos pacientes lo que tienen es, o sea, son hipotónicos, pueden tener retraso en las conductas de adquisición eh, de movilidad, ¿sí? Pero no es que, o sea, está más enlentecido el tiempo de, por ejemplo, el sostén cefálico, el sentarse, la bipedestación, el caminar, pero no es que no lo van a adquirir. Pero estos pacientes no tienen debilidad muscular, porque la lesión donde está, en el tejido conectivo. Entonces estos pacientes son los que van a tener esa hiperlaxitud ligamentaria, ¿sí? Y justamente la enfermedad del tejido conectivo los va a llevar a que tengan las cardiopatías, un iris flotante, escleróticas azules, escoliosis, tienen extremidades muy largas, ¿sí? Denme un segundo porque sigo admitiendo, ¿sí? Bueno, estábamos en historia clínica, ¿sí? Bueno, esto era lo que les decía del examen físico, ¿sí? Que una de las maniobras más importantes es la de la tracción,
¿sí? Tenemos a nuestro bebé en la camilla y lo voy a empezar a traccionar por miembros superiores. Normalmente un bebé normotónico acompaña el movimiento, ¿sí? Este bebé está con hipotonía y aparentemente con debilidad muscular. Fíjense que no acompaña el movimiento y en esta imagen, la imagen del círculo, ¿sí? Fíjense que era lo que yo les decía, tomado en posición ventral, en un chiquito normal debería, para mantener la columna recta, debería traccionar miembros superiores, miembros inferiores y enderezar la cabeza. Esta es la postura así desgarbada, como trapo de piso, como muñeco de trapo, donde el bebé no acompaña al movimiento del operador. ¿Sí? Bueno, y este es un repaso de la vía motora. ¿Sí? Como al comienzo yo les decía, primera motoneurona, corteza cerebral, ¿sí? Tenemos el haz córtico-espinal que va a estar atravesando hasta llegar a la zona internucial, ¿sí? Donde va a estar la segunda motoneurona, ¿sí? Y la motoneurona acompañada de todas sus fibras para la inervación neuromuscular y el músculo, ¿sí? Entonces, acá es para hacer repaso de una diferenciación anatómica o topográfica de qué es lo que va a estar afectado en unas y en otras, ¿sí? Siempre tenemos que, cuando hacemos la historia clínica, bueno, como les puse ahí, el examen físico orientado al problema, ¿no? Entonces era lo que les nombré. Yo quizás hablo mucho y explico porque quiero que todos me puedan entender, pero como no los puedo ver, no sé si me van siguiendo o no. Pero la idea es que sea como más operativa. Hay algunos casos clínicos que vamos a ir charlando y me gustaría que pudieran participar ustedes, ¿sí? Bueno, esto que les decía, las anomalías, buscar anomalías sistémicas, las dismorfias, defectos óseos, ¿sí? Hay muchos, si nosotros tenemos presencia de contracturas fijas o artrogriposis, ya tenemos que pensar que la lesión fue prenatal, ¿sí? ¿Cuáles son las pruebas y las maniobras que vamos a utilizar para hacer la evaluación semiológica de este paciente? Una fue la que les dije, ¿no? Que es la prueba de la tracción. Otra es mover los brazos y ver cómo es la amplitud del movimiento de las muñecas, ¿sí? Son movimientos amplios, inclusive el codo, ¿no? Con movimientos articulares bastante amplios. Tenemos que aprender a palpar las contracturas fijas, ¿sí? Observar si hay fasciculaciones de la lengua o no, hacer la evaluación de los reflejos osteotendinosos, está mal escrito, osteotendinosos, que nos va a llevar a ver que si es, por ejemplo, la lesión de la motoneurona superior, al comienzo los reflejos osteotendinosos pueden estar presentes y exacerbados, ¿sí? Estos pacientes que tienen esa isquemia perinatal y hemorragias cerebrales, muchas veces no nos damos cuenta al momento del nacimiento, ¿sí? Y en la medida que van creciendo y que van pasando los meses, se empiezan, o sea, pueden estar más hipotónicos al comienzo y después se van a ir poniendo hipertónicos, ¿sí? Y es muy importante siempre en el examen físico hacer la evaluación del desarrollo. Por eso es que insistimos tanto los pediatras en esto, ¿sí? Y poder identificar a dónde estuvo la noxa, ¿sí? Siempre cuento el caso de una pacientita con síndrome de Angelman. Esta era una nena, una bebé, que mientras llegó a los 6 meses no llamaba la atención a nivel pediátrico. En realidad yo la empiezo a ver cuando era muy pequeñita porque hacía bronquiolitis a repetición, laringotraqueitis, y se internó desde que tenía 2 o 3 meses. Resulta que entre los 5 y los 6 meses, en una evaluación respiratoria,
me llama la atención que estaba atáxica, ¿sí? Y que la quería sentar y se ponía muy dura y como que perdía el equilibrio si la mamá o el papá no la sostenían. Y realmente llamaba mucho la atención y no tenía ausencia de pautas madurativas que tenía que haber adquirido, ¿sí? Así fue como se empezó a estudiar. Hay muchas lesiones, por ejemplo, de las encefalopatías cerebrales evolutivas que uno sí o sí va a necesitar una resonancia magnética cerebral. ¿Por qué? En las evolutivas, ¿cuál es la diferencia? Probablemente hay una lesión de sustancia blanca, ¿sí? Muchos chicos pueden ser que tengan pautas madurativas normales hasta los 6, 7, 8 meses y después las pierden. Empieza el retraso motor, pérdidas de pautas madurativas, como puede ser el síndrome de Rett. El síndrome de Rett es una encefalopatía crónica evolutiva en donde a partir de los 8 meses el bebé que se sentaba pierde la posibilidad de sentarse, pierde las pautas que había adquirido y empiezan a verse con un retraso psicomotor, ¿sí? Inclusive hasta que empiezan a debutar con epilepsias, ¿sí? Entonces, el análisis o el estudio de la resonancia magnética es un estudio complementario que me va a ayudar muchísimo a ver dónde está el tipo de la lesión, ¿sí? Por eso es muy importante saber la evaluación del desarrollo, ¿sí? Bueno, con esta chiquitita del síndrome de Angelman se empezó a estudiar todo desde el punto de vista neurológico. Yo como pediatra la derivé a la neuróloga, le pidió electro, le pidió resonancia y como empezaron un montón de estudios de laboratorio más complejos, pero el diagnóstico definitivo se terminó haciendo una vez que pudo ser derivada al Garrahan, ¿sí? Bueno, a ver, acá empezamos preguntas para todos ustedes. Y quiero que vayan participando, no que se las conteste yo. Un bebé puede ser hipotónico pero tener la fuerza muscular normal. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Falso? Falso. No sé. Sí, para mí también es falso. Ajá. Sí y no. O quizás no se los expliqué demasiado bien. Vieron que yo les dije que los pacientes con enfermedades del tejido conectivo pueden ser hipotónicos, pero tienen la fuerza muscular normal, ¿sí? Porque el problema en ellos están en la debilidad de la articulación, no en la fuerza muscular, ¿sí? Esto es verdadero, ¿sí? Ahora, sí tener en cuenta que la debilidad muscular acompaña siempre a un bebé hipotónico, ¿sí? Bueno, vayamos a la segunda. Las alteraciones de la motoneurona inferior afectan funciones de alerta, comunicación y respuesta del ambiente. Falso. Falso. Falso, sí. Claro, Bien, sería la motoneurona superior. perfecto, muy bien. La causa más frecuente de hipotonía es la central o superior. Bueno, eso no sé si se los dije, ¿eh? Me parece que no nos lo dijo. Al No, menos yo no lo bueno, anoté. eh, no. Justamente la causa más frecuente de hipotonía es la lesión de motoneurona superior, ¿sí? Que es lo que yo después les voy a explicar un poco, que algo ya les dije, ¿no? De la encefalopatía crónica no evolutiva, ¿sí? Cuando la motoneurona superior está afectada, los reflejos osteotendinosos suelen ser débiles o estar ausentes. ¿Verdadero o falso?
Eso es falso. Falso. Ujú. Con confianza, ¿eh? O sea, piensen, la motoneurona inferior, no sé, atrofia medular espinal, Wernicke-Hoffmann. Siempre están abolidos los reflejos osteotendinosos. En la motoneurona superior pueden estar presentes, ¿sí? Aunque muchas veces después pueden ir desapareciendo con el tiempo, ¿sí? Pero traten siempre de tener presente alguna entidad nosológica como para entenderlo, ¿sí? ¿Mm? Y lo que les decía Entonces, esa de es la... verdadera, la última. No, perdón, es falsa. Es falsa, es falsa, Está bien. sí, es falsa. ¿Mm? Bueno, esta ya las vimos, ¿no? Esta y la de abajo. Los lactantes prematuros suelen ser normalmente hipotónicos aun cuando estén enfermos. Por lo tanto, para valorarlos durante los primeros meses de vida debe tenerse en cuenta su edad corregida. Eh, a ver, por lo tanto, para valorarlos durante los primeros meses de vida debe tenerse en cuenta su edad corregida. Es Esa verdadera, ¿eh? parte es verdadera. Esa es verdadera, ¿eh? Recuerden, ¿se acuerdan? Cuando hablemos de prematuros, siempre recuerden el signo de la bufanda, ¿sí? Cuando tengan posibilidad de ir a una neonatología, cuando hablamos de prematurez, hablamos de prematuros de menos de 34 semanas, ¿sí? Y los prematuritos están como muy laxos, están, inclusive uno los ve totalmente estirados, postura de esgrima, por ejemplo, y eso no significa que tengan una hipotonía verdadera, ¿sí? Ahora, si este chiquito, yo para valorarlo, siempre tengo que tener en cuenta la edad corregida, ¿sí? Lo mismo pasa en el desarrollo motor de estos prematuros. Si nació de 30 semanas, seguramente va a estar más enlentecido la posibilidad del sostén cefálico. La mayoría de los recién nacidos de término lo adquieren a los 3 meses. A estos les va a costar un poquito más. Entonces, la evaluación siempre la tengo que hacer con la edad cronológica corregida. ¿Sí? Creo que acá estábamos en la misma. Espérenme. Ah, porque yo no puse modo de presentación. Bueno. Este caso, una niña de 6 años consulta por trastornos visuales progresivos y trastornos del aprendizaje. Como antecedentes refieren hipotonía en el primer año de vida y prolapso de la válvula mitral asintomática. Llama la atención la talla alta, la desproporción de los brazos con respecto al tronco, los dedos largos y muy laxos. Usted sospecha un síndrome de Marfan, ¿sí? Recuerden que el Marfan, así como dice el caso, tienen hipotonía. Este es el caso en donde no hay debilidad muscular. Puede ser que tengan un retraso en la adquisición de pautas madurativas, sobre todo a lo que es motor grueso fino. Pero en forma tardía van a terminar adquiriendo estas pautas madurativas, ¿sí? El Marfan lo que tiene es una desproporción, son chicos muy altos, muy laxos, ¿sí? Y justamente como la anormalidad está en el tejido conectivo, por eso se habla de hipotonías mixtas, ¿sí? Tienen estigmas en otros órganos, ¿sí? Las cardiopatías, lo que yo les decía del iris flotante. Y el iris flotante se ve tal cual, o sea, unos les hace la evaluación y ven como que el iris estuviera flotando dentro de la cavidad ocular, ¿sí?
¿Qué más tienen estos chicos? Escoliosis, ¿sí? Y es muy importante eh, toda no solamente llegar a la evaluación, sino poder hacer un tratamiento más que nada kinésico, porque estos chicos van teniendo muchos dolores musculares, ¿sí? Muchas artralgias, por este tema de que son tan hiperlaxos, ¿sí? Bueno, ¿qué signos clínicos esperan encontrar? Iridodonesis, hiporreflexia rotuliana, segunda opción, hiporreflexia rotuliana, escoliosis, iridodonesis, hiporreflexia rotuliana, estrías en el cuello. Bueno, en realidad, para contestar esta pregunta, los escucho a ustedes, pero bueno, es como que deberían haber leído quizás un poco más del tema, ¿no? Eh, ¿Qué conducta asume si se confirma su presunción? ¡Wow! Dijimos que era un Marfan, ¿sí? Entonces, el Marfan tiene la iridodonesis, es un signo semiológico que define al iris flotante, ¿sí? Es como que el iris sobresale de la cámara del ojo, ¿sí? Pueden tener hiporreflexia rotuliana y se acompaña de estrías en el cuello porque vieron que es una patología que afecta al tejido conectivo. Entonces hay como mucha laxitud en la piel, ¿sí? Es una piel como más hiperlaxa. Y esto es lo que los conlleva a tener estrías en el cuello y en el hombro, ¿sí? A ver, perdón. Ay, perdón que me estoy yendo acá. ¿Qué conducta asume si se confirma su presunción? En realidad, o sea, el trabajo siempre es multidisciplinario de un chico con un síndrome de Marfan, ¿sí? O sea, tengo que trabajar con, o sea, tengo que tener la derivación al cardiólogo para hacer control cardiológico, ¿qué más? Las consultas con el oftalmólogo deben ser anuales y tengo que trabajar mucho sobre su columna, ¿sí? Mucho trabajo kinésico del, del manejo del dolor, de la posibilidad de mejorar ese movimiento articular, porque esas posturas que tienen llevan a fracturas espontáneas, entonces tengo que fortalecer más la parte muscular de esos chicos para evitar lesiones futuras, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dale. Prefiero que Ahí, podamos interactuar porque si no yo me siento muy sola hablando. está Dale, bien. dale. La hiporreflexia rotuliana, ¿eso se puede deber a una afectación del órgano tendinoso de Golgi o no? ¿Estaba por eso, más que nada? A ver, ¿qué me dijiste del aparato de Sí. Golgi? Me No, mataste. ¿Me del órgano mataste? tendinoso de Golgi, como es un receptor sensitivo para que se pueda Ajá. realizar el reflejo osteotendinoso. Llego por ahí. No te puedo responder porque no lo sé, la verdad. O Mm. sea, yo le soy sincera, ¿eh? O sea, no soy neuróloga. Por lo general llegan a mi consultorio ya con el diagnóstico y lo que más evalúo yo es el impacto de enfermedad respiratoria, ¿sí? Que por suerte el Marfan no tiene tanto compromiso respiratorio, ¿sí? O sea, puede coincidir que tengan un BOR y por eso yo lo vea. Yo tengo en seguimiento pacientes con síndrome de Marfan que han llegado a mí por pediatría, ¿sí? Entonces, y te voy a ser sincera, yo no les estoy tomando todo el tiempo si tienen o no el reflejo rotuliano. Sí, lo que veo es la postura bizarra que tienen, ¿sí? Porque al tener el problema de esta hiperlaxitud ligamentaria, si ustedes ahora hacen la prueba de pararse,
van a ver que su rodilla tiene que estar siempre en línea con el pie, por ejemplo. Estos chicos, la rodilla se les va bien para atrás, salen del eje, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente tienen esta hiperlaxitud ligamentaria, ¿no? Como que son articulaciones que pueden hacer un movimiento que no las tenemos todas las personas, ¿sí? Ahora, el reflejo rotuliano puede estar presente en mayor o menor intensidad y va a depender también de la experiencia que tenga el operador, ¿sí? Si todo el tiempo nosotros estamos haciendo con el martillo el reflejo, vamos a tener un mayor entrenamiento y entonces vamos a poder visualizar o poder comparar entre una rodilla y la otra, ¿sí? Ahora, tu pregunta tan específica yo no te la puedo responder y te pido disculpas, Nada, ¿sí? está bien, pasa que estaba sé- tratando como de No buscar. sé si conmigo hay algún otros del equipo de pediatras y que la verdad no lo sé, que quieran ayudarte a responder esa pregunta, ¿sí? No, pero debe pasar por ahí, Eh, por más que nada que debe ser como es una afectación todo el tejido conectivo, y eso está formado mm. más que nada por, como que son como hilitos o hebras de colágeno, entonces es como, yo calculo que debe pasar por ahí. Exactamente, exactamente. Y después que estos chicos pueden, tienen inclusive, cuando van creciendo, cuando son adolescentes, por el desarrollo pontoestatural, llegan a tener más lesiones meniscales justamente por esta malformación que tienen, ¿no? Donde uno debería decir, bueno, ¿cómo contrarresto esa postura? O eso de esto que yo les decía, que la rodilla se me va de la línea media, ¿sí? Es como que vos tenés que enseñarles a pararse o quizás que no estén todo el tiempo tan derechos, ¿sí? Porque automáticamente la rodilla se te va para atrás, ¿entendés? Entonces es como que hay que, y esto lo trabajan más los kinesiólogos con algún tipo de ejercicio, de contrarrestar esa postura como más bizarra, ¿sí? Indicadores de causas neuromusculares. Bueno, acá podemos pensar en a ver, en qué patología se les ocurre. Estos pacientes, si la lesión está en lo que es la placa de inervación neuromuscular, estos pacientes tienen dificultades para toser y movilizar secreciones, pueden tener un trastorno de la deglución, no eliminan secreciones, pueden tener cialorrea, la posición en rana, esa que yo les conté, una respiración paradójica de tipo diafragmática, el llanto débil. Esta es otra cuestión para interrogar a los papás. ¿Cómo es el llanto de estos bebés? ¿Sí? Lo de la posición en rana, ¿se acuerda que se los dije al comienzo? Que por lo general están en abducción de miembros inferiores, que no es una postura correcta de los menores de 4 meses, ¿sí? Lo de la respiración diafragmática, también ir a hacer la evaluación del tórax, porque a veces el diafragma es como que ejerce más presión sobre los músculos intercostales y puedo empezar a ver anomalías en la conformación del tórax, ¿sí? Presión palmar y plantar disminuidos, sí, está presente, o sea, en enfermedades de causa de tipo neuromuscular, porque según el análisis de las corticoespinal, lo que vemos que la lesión está a partir de la segunda motoneurona, ¿sí? Hipotonía de origen mixto. Bueno, estos pacientes, acá repasamos un poco la del verdadero falso, ¿no? Son las enfermedades del tejido conectivo, son pacientes que se presentan hipotónicos, pero tienen la fuerza muscular normal. Y acá vuelvo a la definición del comienzo. Hipotonía, disminución de la fuerza muscular. Hablemos de debilidad muscular y hablemos de hiperlaxitud ligamentaria, ¿sí?
Estos pacientes pueden tener un carácter hereditario dominante, siempre hay antecedentes parentales, o sea, cuando uno termina diagnosticando en el niño síndrome de Marfan, tiene que ir a buscar en alguno de sus progenitores algún estigma, ¿sí? Quizás no completo el Marfan, pero algún dato que nos pueda orientar, ¿sí? Un lactante hipotónico con debilidad extrema, acá ya nos podemos meter en lo que es la atrofia de médula espinal, que se clasifica la 1 y la 2. Las dos son graves, ¿sí? En la 1 los chiquitos tienen una sobrevida que cercana a los 6 meses o al año de vida. La 2 no llegan a la vida adolescente, o sea que se mueren en el transcurso de los primeros 10, 12 años de vida. De la que me interesaría hablar es de hacer algunas diferenciaciones entre la atrofia de médula espinal y la distrofia miotónica congénita, ¿sí? Que tenemos que ir a buscar cuál tiene una debilidad facial. Por ejemplo, la atrofia de médula espinal no tiene dismorfias faciales, la distrofia miotónica congénita sí, pueden tener inclusive problemas de la musculatura extraocular, eh, como para ir diferenciando entre unas y otras, ¿sí? Dentro de la clasificación de lactante hipotónico y debilidad extrema podemos tener en cuenta la distrofia muscular congénita y la miastenia gravis, ¿sí? Esto es solamente para nombrárselos y no para... A ver, nadie en un examen les va a venir a tomar específicamente la distrofia miotónica congénita. Solamente se los traigo dentro de una clasificación para que veamos, cuando yo les decía que hacíamos el examen físico, el examen clínico orientado al problema, ver si hay dismorfias faciales, cuál pueden tener problemas para mantenerlos, para cerrar los párpados. Por ejemplo, la distrofia miotónica congénita, los papás pueden llegar a decirte que los bebés no cierran los ojos cuando duermen. O sea, es más que nada como para que ustedes puedan tener un pantallazo y un interrogatorio dirigido, ¿no? En dónde voy a ir a buscar estigmas, ¿sí? Bueno, y ahora sí, vamos a hablar un poquito de enfermedad cerebral no evolutiva. Esta es la nueva clasificación, ¿sí? Que era lo que o también podemos utilizar. Yo a veces en mis clases hablo de decir retraso madurativo global del desarrollo, ¿sí? Pero bueno, en términos científicos, la verdad, la clasificación que se está utilizando es esta, el EGNE, ¿sí? Esto estamos hablando de lesión de motoneurona superior, es la causa más frecuente de retraso motor en la infancia. Estos tienen no solamente un compromiso motor, sino afectan, como ya estuvimos hablando, tienen retraso intelectual, alteraciones en la conducta, la mayoría tienen epilepsias, tienen una alteración de la percepción y de los sentidos. Hay una clasificación del compromiso motor que no tiene sentido que se las muestre, pero saber que es una clasificación que va de grado 1 al 5. Llegando al 5 es peor el compromiso motor. Cuanto más afección del compromiso motor, más impacto a nivel respiratorio van a tener estos pacientes. ¿Por qué esta enfermedad yo les pongo que tiene un impacto de compromiso respiratorio? ¿Sí? Eh, Fundamentalmente tenemos que razonar qué les pasa a estos pacientes en el crecimiento y en el desarrollo. Estos pacientes van a tener contracturas fijas, eh, van a tener mucha espasticidad, deformidades osteoarticulares, fundamentalmente la escoliosis. Este tipo de escoliosis que estos pacientes van a tener es tan grave que les va a llevar a un encarcelamiento del tórax. Entonces, la deformidad de su columna tiene impacto directamente sobre el desarrollo del pulmón. Entonces van a
se comprimen deformaciones osteoarticulares que tienen impacto totalmente sobre la parte respiratoria. Estos pacientes pueden tener disfagia, que es cuando no pueden tragar, trastornos respiratorios del sueño y epilepsia, ¿sí? ¿No les puse otra más? Pensé que tenía más de estas. No. Bueno, en conclusión, estos pacientes con disfagia son los que tienen una cialorrea excesiva. Lo van a ver en el examen físico con una tipo salivación espumosa y que no pueden tragar, y que esto los lleva directamente a que se terminen broncoaspirando y a las neumonías broncoaspirativas de estos pacientes con gérmenes de la boca. O sea, no son las neumonías típicas que estuvimos viendo en otras clases, sino se van a contaminar con gérmenes bucofaringios, y tenemos que hacer un estudio exhaustivo de cómo está afectada la dilución en estos pacientes. Cuanto mayor es el compromiso motor, mayor va a ser su disfagia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen justamente comprometido los nervios, que justamente ayudan a... Y lo que tenemos que hacer es una protección de la vía aérea, ¿sí? No es el motivo de esta clase, pero sí se los traje, o sea, se los agregué como para que podamos ver no solamente la parte neurológica, sino el impacto que tienen de la parte respiratoria en estos pacientes, ¿sí? Estos pacientes tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico severo, que es otra de las cosas que tenemos que evaluar, ¿sí? Cómo los vamos a alimentar, cómo los vamos a nutrir, porque justamente todo este compromiso que tienen los llevan a una desnutrición crónica, ¿sí? Entonces tenemos que ir resolviendo de manera lógica, apartado por apartado, qué podemos hacer por esa escoliosis, qué podemos hacer por esa disfagia, qué podemos hacer por el reflujo gastroesofágico. Estos chicos piensen que tienen eh, internaciones más de 14 veces por causas respiratorias, y se mueren por causa respiratoria. Esto no nos debe pasar. Tenemos que darle una calidad de vida a estos pacientes. Entonces, cuando me llegan así por primera vez, primero es resolver la parte respiratoria, porque tienen un pulmón totalmente comprometido, un pulmón atelectasiado, bronquiectásico. Una vez que trato de resolver la parte infecciosa del pulmón, tengo que ir a ver cómo puedo ayudar a esa enfermedad de reflujo gastroesofágico. Los tengo que alimentar por una sonda, tengo que pensar si estos chiquitos tienen que alimentarse por una gastrostomía a través de la colocación de un botón gástrico, si tengo que hacer la cirugía para el cierre del reflujo. Después de lograr esto, tengo que ir a resolver esa cialorrea constante que tienen. Y voy avanzando en etapas, ¿sí? Si es un paciente que está epiléptico, más riesgo de broncoaspirarse, ¿sí? Entonces tengo que ver la parte neurológica, cómo está para, o sea, con qué tratamiento de base está, ¿sí? Si he logrado que se logre controlar el tema de sus convulsiones o no, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esa fue mi clase y acá terminamos, y no sé si les quedó claro, si tienen algún tipo de duda. No me es muy fácil a veces encarar esta clase porque, como les dije al comienzo, no soy neuróloga, y, pero es importante remarcar y reforzar siempre el interrogatorio y la historia clínica, ¿sí? Profe, una consulta. Usted había dicho que en los prematuros